Tiene la palabra senadora Fernández Agasti. Gracias, señora presidenta. Bueno, continuamos trabajando en cumplimiento de la manda constitucional. Hoy venimos a dar tratamiento a 28 pliegos producidos por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Los candidatos y candidatas de designación de jueces, juezas, fiscales, fiscalas y defensores y defensoras, publicadas, celebradas el 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año, se llevaron a cabo mediante el sistema telemático, en donde senadores y senadoras del Frente de Todos, junto a bloques de la oposición como el Frente Renovador de Concordia, sostuvimos más de 12 horas de trabajo, por supuesto conociendo a quienes han sido propuestos y propuestas por el Ejecutivo Nacional. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia de senadores y senadoras del bloque macrista, pero sin previo aviso y sin justificación alguna, lamentando la ausencia porque, bueno, muchos eran jueces y miembros del poder del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que eran de sus propias provincias. Pero más allá de esto, quiero destacar que en estos pliegos hay un 50% de presencia femenina en las candidatas y que además hoy estamos en tratamiento de 28 pliegos que tienen que ver con diferentes provincias de nuestro país, como La Pampa, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Quiero decir también que hemos dado cumplimiento a cada uno de los requisitos que exige la Constitución Nacional y el reglamento de esta Cámara respecto de el acuerdo que debe dar este Senado según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. Durante los días se publicaron, por supuesto, los edictos. Asimismo, durante los días 10 a 16 de septiembre del 2020 se han recibido un total de 215 observaciones a los candidatos y candidatas. Por observaciones, quiero aclarar, por si alguien no ha leído cabalmente el reglamento, tiene que ver tanto con adhesiones y avales a los candidatos y candidatas como también impugnaciones. Cada una de ellas fue subida a el sistema de intranet de esta institución y ha sido remitido y remitidas a cada uno de los senadores y senadoras de esta casa para que puedan tomar conocimiento de cada una de ellas. Este trabajo no solamente para recordar lo que dice nuestro reglamento, de cómo debe desarrollarse todo lo que tiene que ver con los acuerdos del Senado de la Nación, sino también por hacer un gran reconocimiento al trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras, no solamente de la Secretaría Administrativa y de la Secretaría Parlamentaria de esta Cámara, sino también a los trabajadores y trabajadoras de la Comisión de Acuerdo, que hacen una gran labor recibiendo todas las observaciones, cargándolas, resumiéndolas y brindándonos la información que necesitamos los senadores y las senadoras para tomar la decisión de dar o no acuerdo. También la labor y el trabajo que hacen en esta virtualidad que nos toca vivir de, bueno, obviamente explicarle a cada uno de los candidatos cómo es el sistema, contenerlos y también convocarlos a la audiencia. En este caso, el Frente de Todos propone un dictamen favorable en relación a los 26 postulantes de designación, los cuales sometemos a la consideración de este cuerpo y esperamos que sean acompañados por todo el cuerpo con su voto afirmativo. También ponemos a consideración 2 dictámenes favorables respecto de 2 traslados de la doctora Nirenberger y de la doctora Escanata. Ambas audiencias fueron tomadas el 4 de septiembre de 2020 y los números de su mensaje son el número 300 y 301. La realidad es que en esta audiencia del 4 de septiembre fue la famosa audiencia de los traslados. En esa audiencia nosotros convocamos
a 10 postulantes a ser trasladados que había remitido el Poder Ejecutivo Nacional. Como es de público conocimiento, a esa audiencia no concurrió ni la oposición macrista ni 3 de los magistrados, desconociendo claramente la manda constitucional y también la reglamentación que hace este cuerpo para cumplir con esa manda constitucional. Pero estas 2 postulantes a ser trasladadas por el Ejecutivo Nacional sí asistieron a la audiencia, tanto la doctora Nirenberger como Escanata se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional, relataron cada una de las actividades que llevan a cabo en los juzgados, su trabajo cotidiano, el contexto propio de las jurisdicciones en que se desempeñan, y la verdad fueron muy clarificadoras para este Senado, en donde se desarrolló esto en una audiencia pública que creo hay que remarcarlo, una audiencia pública que es televisada, que tiene la finalidad no solamente de que los senadores y senadoras podamos preguntarles, conocer a quiénes son los candidatos y las candidatas que propone el Ejecutivo Nacional, sino que la ciudadanía en general pueda conocer quiénes son los jueces y las juezas, los fiscales y los defensores y defensoras que van a tener bajo su firma cosas como la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es oportuno reclamar la importancia de las audiencias y por qué sabiamente los legisladores han reglamentado esta manda constitucional con una audiencia pública en el Senado de la Nación. Esta actitud que tomaron tanto la doctora Nirenberger como la doctora Escanata claramente hace una notoria diferencia con 3 magistrados de la Nación que decidieron con previo aviso no asistir a la audiencia pública del Senado de la Nación para ser considerados acerca de su traslado o no. Es así que hace algunas sesiones este Senado de la Nación rechazó los traslados del doctor Bruglia, Bertuzzi y Castelli en función de esa ausencia y exclusivamente en función de esa ausencia. Y así es como lo escribimos en nuestro dictamen del Frente de Todos y así lo aprobó este Senado de la Nación. Digo esto porque esto no es novedoso, esta postura que ha tomado la Comisión de Acuerdos y este Senado de la Nación no es novedosa en esta institución. Mire, señora presidenta, esto está en absoluta sintonía con antecedentes de esta Cámara y también de la Comisión de Acuerdos. Para poner un ejemplo, quiero contarle que este Senado de la Nación, en casos similares en que la persona propuesta no asistió a la audiencia pública que se celebra en la Comisión de Acuerdos del Senado, también no dictaminó a favor de ese acuerdo. Este fue el caso de una jurista muy reconocida, la doctora Aida Rosa Kemelmacher de Carlucci, académica de reconocida trayectoria, incluso es una de las autoras del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, una persona que además de ser oriunda de la provincia de Mendoza y, repito, de una conocida trayectoria creo que por todos los juristas de la Argentina, había sido propuesta por el gobierno de Mauricio Macri para integrar la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, en la audiencia con fecha del 19 de septiembre del 2018, en donde se trataban los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había propuesto el expresidente Mauricio Macri, la candidata no concurrió con previo aviso al estar en un congreso académico afuera del país. Y la Comisión de Acuerdos, con otra presidencia, con otra composición, hizo saber, y permítame leer, señora presidenta, el expresidente de esta comisión, el ex senador Rodolfo Urtubey, hizo saber que la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci estaba acusada de estar presente por un viaje académico a un congreso en el exterior del país. Se tomó la audiencia, pero ¿qué pasó con el pliego de la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci? No se trató, por ausencia de la candidata en la Comisión de
acuerdos y no se emitió dictamen exclusivamente a la única candidata que no estuvo presente en la audiencia pública. Con posterioridad y de acuerdo a lo que surge de la consulta del expediente, la nota al expediente estrictamente dice no dictamina por la doctora Aida Kemmermacher de Carlucci, 18/10/2018, vuelve a la Comisión de Acuerdos pendiente. Finalmente, ¿qué pasó? No volvió a fijarse audiencia pública y este expediente fue retirado por el Poder Ejecutivo Nacional de entonces, mediante un mensaje del 2019. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, señora presidenta? Que la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que este Senado cumpla acuerdo. Lo quiero dejar bien en claro porque sé que estamos ante una discusión que no tiene nada que ver con lo constitucional y lo reglamentario, pero que el Frente de Todos está dispuesto a defender la Constitución y el reglamento de esta Cámara a como dé lugar y a cumplimentar mediante sus comisiones y mediante las presidencias de las comisiones todo lo que tiene que ver, sobre todo con, por supuesto, el respeto de la Constitución y el respeto de por supuesto, de nuestro reglamento. Quiero decirles y recalcar que los dos traslados que proponemos sean aprobados por esta Cámara, demuestran de las dos magistradas que concurrieron a la audiencia una conducta totalmente diferente a la de estos tres magistrados, porque comparecieron, dieron sus razones del traslado, del por qué habían pedido el traslado, algunos fueron por cuestiones personales, incluso, explicaron la situación, se ajustaron a derecho y en muchos casos agradecieron la convocatoria del Senado de la Nación para cumplimentar este acto complejo que es la designación y los traslados de los magistrados en la Argentina. Creo que finalmente dictaminar a favor de estos 28 pliegos, 26 designaciones y 2 traslados, reafirma la voluntad que tiene esta institución de hacer cumplir la Constitución Nacional, pero también comprometernos a aquello que tuvo bastante debate cuando debatimos la reforma, la reorganización de la justicia nacional. Muchos decían, bueno, ¿por qué en vez de no crear juzgados designan a los jueces que están pendientes de designación? Bueno, la Comisión de Acuerdo, y quiero invitarlos a todos y todas las senadoras que son miembros, está trabajando a destajo para cumplir con todas las jurisdicciones que todavía están pendientes de designación, sus jueces, sus fiscales y sus magistrados, y la verdad, créanme, es una labor ardua que los trabajadores y las trabajadoras de la Casa tratan de acompañar el ritmo que estamos teniendo para poder dar por fin una respuesta a todas las provincias y las jurisdicciones que necesitan que este Senado de la Nación esté a la altura de lo expuesto. Creo que hay que diferenciar la actitud que tuvieron esos 7 magistrados que, cumpliendo nada más y nada menos que con la Constitución Nacional y con el reglamento de esta Casa, asistieron a una audiencia pública, obviamente estuvieron a merced de las preguntas y las repreguntas de los senadores y las senadoras y cumplieron con la Constitución. Notoriamente diferente a 3 magistrados que le dieron la espalda no solamente a la Constitución Nacional, sino también a todos los senadores y senadoras de la Nación. Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito a todos mis pares que acompañen estos 28 pliegos que tenemos en tratamiento en el día de la fecha. Muchas gracias. Lo que quiero aclarar, porque tal vez quienes nos están escuchando algunas alocuciones han prestado o pueden prestar a cualquier distraído o que padezca de poca información, puede prestar a confusión. Acá estamos tratando 26 pliegos de designaciones a jueces, fiscales y defensores de diferentes provincias del país y 2 traslados. Respecto de la audiencia del día 4 de septiembre del 2020, en donde se convocaron a los 10 postulantes a ser trasladados
y solo 7 de ellos asistieron y 3 se pusieron en una situación de rebeldía respecto de la Constitución Nacional y el Senado de la Nación. Bueno, quienes fuimos a trabajar, quienes vinimos a trabajar al Senado, a cumplir con nuestro rol y estuvimos presentes en la audiencia, bueno, dimos las razones por las cuales hemos cumplido total y cabalmente con el reglamento y la Constitución Nacional. A mí me llama mucho la atención que el bloque macrista entienda que para la audiencia de traslados se necesita un cambio de reglamento, pero para la audiencia anterior del 5 de agosto, que también se hizo en forma virtual y en donde se prestó acuerdo por unanimidad a 3 embajadores de la Nación, no se requería reglamento. Entonces, modificación del reglamento. Entonces, me parece que creo que las chicanas y siempre poner la excusa de las cuestiones reglamentarias cuando en realidad no lo es, creo que habla de los pocos fundamentos políticos y legales que tienen para tomar la actitud que toman. Segundo, quiero llamar la atención porque entiendo que estamos en un nivel en el Senado de la Nación en donde la vulgaridad del vocabulario se ha hecho parte de nosotros. Y creo que podemos pensar distinto, pero que la vulgaridad en el vocabulario debemos tratar entre todas y todas que quede exenta de este recinto que siempre se ha caracterizado por el respeto y, por supuesto, por las alocuciones pertinentes, más allá de lo que pensemos de cada uno de los senadores y las senadoras. Finalmente, quiero aclarar que no fue una cuestión unilateral de la Comisión de Acuerdos ni de este Senado de la Nación de convocar en esa audiencia del 4 de septiembre, donde se convocaron, repito, a 10 propuestos por el Ejecutivo Nacional para ser trasladados y solamente asistieron 7, no fue una cuestión unilateral de este Senado, ni de la Comisión de Acuerdos, ni de esta presidencia, sino que, como es un trámite constitucional complejo, el Consejo de la Magistratura evaluó que 10 traslados que se habían hecho faltaba el acuerdo del Senado de la Nación. Eso fue remitido al Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Nacional remitió esos traslados para que sean tratados por el Senado de la Nación. Por lo tanto, este Senado y la Comisión de Acuerdo ha hecho cumplimiento del reglamento y la labor que tiene que llevar a cabo, y es por ello que cumplimos con la manda constitucional, el reglamento, e hicimos todos los pasos procedimentales que culminaron en una audiencia en donde lamentablemente 3 jueces se pusieron en rebeldía respecto de la Constitución Nacional. Finalmente, no escuché nada respecto de los 26 las 26 propuestas que se tomaron audiencia en otra fecha, el 20, voy a decir exactamente, fueron horas de trabajo el 28, 29 y 30 de septiembre, en donde trabajamos quienes decidimos asistir a trabajar y cumplir con nuestras funciones, más de 12 horas de trabajo, en donde estamos dictaminando sobre 26 pliegos. La verdad que no he escuchado ninguna observación ni en cuanto al procedimiento ni en cuanto a los propuestos por el Ejecutivo Nacional. Sí escuché una cuestión de cuestionar la política judicial de este Gobierno Nacional. Miren, yo creo que es más profundo que eso. Y lo voy a decir llanamente para que todos lo comprendamos. Acá hay un juego que se llama el juego de la democracia, en donde hay reglas. Y esas reglas principalmente las pone la Constitución Nacional. Y una de las prerrogativas que tiene el presidente de la Nación es que cuando el Consejo de la Magistratura eleva una terna, el presidente está haciendo uso del artículo 151 del reglamento. Léalo por secretaría al 151. Un momentito, senador. Sí, cómo no.
151. 151. Los miembros informantes de las comisiones tienen siempre el derecho de hacer uso de la palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hayan sido contestadas por ellos. En caso de oposición entre el autor del proyecto, ese es el derecho que ha invocado la miembro informante para contestar las observaciones de la senadora Machado y del senador Romero. Continúen, senador. Gracias, señora Presidenta. Finalmente quería decirles que todos los presidentes de la Nación, cualquiera sea constitucionales, claramente, cualquiera sea el partido político al cual representen, tienen las mismas facultades. En este caso, el Consejo de la Magistratura eleva una terna y el presidente de la Nación, dentro de esa terna, elige para un determinado cargo quien decide enviar al Senado de la Nación para que preste el acuerdo o no. Y eso es lo que ha hecho en estos 26 casos el presidente de la Nación, como lo hizo el presidente Mauricio Macri, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todos los presidentes de la democracia. Lo que yo creo que no se comprende o no se quiere entender finalmente es que estamos en democracia y que hoy gobierna el Frente de Todos y estamos haciendo lo que la Constitución manda que hagamos, que cumplamos con nuestras obligaciones y demos respuestas a todas las jurisdicciones que necesitan tener sus jurisdicciones completas para finalmente dar respuesta a los ciudadanos que están pidiendo que el servicio de justicia mejore en la Argentina. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora.